Emma Sulkovich ha jurado llevar un colchón de dormitorio con ella en todas partes del campus. El video de hoy se centra en la activista viral Emma Sulkovich, quien ganó el apoyo de los medios y los políticos progresistas en 2014 después de llevar un colchón alrededor de su campus para protestar contra la decisión de la universidad de retirar los cargos contra su presunto abusador. Una mujer tan comprometida con su causa que incluso llevaría dicho colchón a través del escenario de graduación, y se le atribuye el haber cambiado por sí sola las políticas universitarias sobre cómo manejar los casos de agresión sexual. Originalmente iba a incluir a Emma, también conocida como la chica del colchón, en mi reciente retrospectiva de Guerrero de Justicia Social, pero a medida que profundizaba en el caso, me di cuenta de que era una historia mucho más complicada de lo que cualquiera había supuesto hace una década. Verás, después del apoyo original a su arte de performance, muchos medios de comunicación de derechas comenzaron a desmontar su historia, descartando a Emma como una típica feminista de cabello azul que se demostró que había mentido sobre sus agresiones, como mostrarían los expedientes judiciales. Por eso la universidad no actuó sobre el tema. Para el 2016, su experiencia fue considerada desacreditada, ya que incluso los medios de comunicación y los políticos de izquierdas se retractaron de defenderla. Caso cerrado. Emma era una mentirosa. Sin embargo, después de copiosas cantidades de investigación, he llegado a la conclusión de que no es tan sencillo como todos lo han hecho parecer, y nadie ha desglosado realmente la verdadera historia completa de la chica del colchón, pero me estoy adelantando aquí. Emma Sulkovich era una estudiante destacada con padres adinerados, ambos médicos. Comenzó a estudiar artes visuales en la Universidad de Columbia en 2011. El 27 de agosto de 2017, Emma fue a una fiesta típica organizada por su fraternidad mixta, Alpha Delta Phi. Se suponía que el grupo era para aquellos que rechazaban las casas de fraternidad modernas, que eran inseguras y misóginas hacia las mujeres. Sin embargo, va a quedar muy claro en un momento que este no era el caso, ya que tenían la misma cultura de fiesta que uno esperaría. Después de un largo día de estudio, Emma no había comido mucho, así que decidió abstenerse de beber esa noche. Especialmente porque más temprano en el día casi se desmaya por deshidratación. Allí se encontró con un compañero de estudios y miembro de la fraternidad, Paul Nungesser. Emma y Paul ya habían dormido juntos 2 veces y decidieron convertirse en amigos con derechos. La chica universitaria había decidido no beber, pero Paul se estaba divirtiendo. Recuerda que su compañero estaba visiblemente borracho, y al final de la noche se fueron a la habitación de Emma para pasar un rato en privado. Fue entonces cuando todo comenzó a ir mal. A los pocos minutos de los preliminares, Emma alegó que Paul agarró sus muñecas y las sujetó por encima de su cabeza mientras atrapaba sus piernas contra su pecho. Esto hizo que le fuera imposible moverse. Mientras la joven luchaba, el compañero de cuarto intoxicado procedió a sodomizarla. Ella informó que experimentó un dolor insoportable ya que nunca antes habían realizado ese acto, gritándole que se detuviera sin éxito. Una vez que terminó, se acostaron uno al lado del otro durante unos segundos sin hablar antes de que Paul recogiera su ropa y se fuera. A pesar de sentirse devastada y traicionada por el incidente, Emma no presentaría una queja hasta 7 meses después, en abril de 2013. No denuncié al principio porque es un gran trauma emocional y al principio no me sentía con ganas de lidiar con ello. Además de esto, Emma revelaría más tarde que quizás nunca hubiera dicho nada si no fuera por otras personas que se acercaron a ella con historias similares sobre Paul. Había una mujer que se hacía llamar Josie, que pertenecía a la misma fraternidad mixta. Ella declaró que el señor Nungesser la estaba ayudando a reabastecer el bar en una fiesta cuando él la agarró y trató de besarla de manera aleatoria. La joven logró escapar y no lo denunció porque en ese momento no sintió que fuera un asalto sexual, pero más tarde lo haría después de escuchar la experiencia de Emma. Otra víctima fue Natalie, la novia de primer año de Paul, quien presentó una queja por abuso emocional y sexo no consensuado. Su relación duró desde octubre de 2011 hasta la primavera de 2012. Natalie acusó a Paul de hacerla sentir obligada a tener relaciones sexuales, creyendo que él solo la vería si ella realizaba actos sexuales a cambio de su presencia.
El último acusador fue un hombre llamado Adam. Según él, los dos habían participado en una acalorada discusión que se convirtió en Paul agrediéndolos sexualmente. Los detalles del caso más allá de esto no están claros, pero Adam afirmó que había sido amenazado aún más por Paul después del hecho y temía por su seguridad. Con estos acusadores dando un paso al frente, Emma sintió que finalmente podía contar su historia a Columbia. La escuela maneja los casos de agresión de manera privada y la presunta víctima creía que esta sería una mejor opción que acudir a la policía. Esperaba que Paul fuera suspendido y luego su vida pudiera volver a la normalidad. Al comienzo, Emma pensó que su caso progresaría con relativa fluidez. Sabía que estaría protegida por la política de agresión sexual de la universidad, que establece que casos como estos se llevarían a cabo de manera discreta y que se tomarían medidas disciplinarias una vez que se contaran todas las historias. La investigación duró 7 meses, más tiempo que cualquier informe de agresión sexual en la historia de la universidad. La última audiencia fue el 29 de octubre de 2013, durante la cual tanto Emma como Paul testificaron. Los resultados no fueron lo que Emma esperaba. En noviembre, Paul fue declarado no responsable del supuesto abuso sexual o de los otros casos de agresiones sexuales por el Comité Disciplinario de Columbia. Fue absuelto de todos los cargos por evidencia limitada. Emma ahora se enfrentaba a la realidad de tener que ver a su presunto violador todos los días en el campus. Comprensiblemente, ella estaba profundamente perturbada por esta noticia, y resultó que esto se vinculaba con una mayor resistencia social a las fraternidades en los años 2010. Según críticos de la vida griega, los hombres de fraternidades tienen 3 veces más probabilidades de agredir sexualmente a mujeres que otros universitarios. Además, las miembros de hermandades tienen un 74% más de probabilidades de ser violadas. Así que mezcla esas estadísticas en una casa de fraternidad mixta en una rica escuela de la Ivy League con una mentalidad de buenos viejos tiempos, y no es sorprendente ver por qué esta historia estaba destinada a recibir una mayor atención. En diciembre, el New York Post fue el primero en escribir sobre la acusación de asalto, pero ni Paul ni Emma fueron nombrados formalmente. Dicho esto, había suficiente revuelo alrededor del campus de Columbia para que la mayoría de las personas pudieran deducir de quién estaba hablando el artículo. En abril de 2014, Estados Unidos. La senadora Kristen Gillibrand invitó a Emma a una conferencia de prensa sobre el asalto sexual en el campus diciendo: "Creo en Emma y creo en las violaciones que le han ocurrido a ella y a otros estudiantes en todo el país. Han tenido muy poca justicia". En el caso de Emma, 3 chicas hablaron sobre el mismo incidente, el mismo perpetrador, las mismas circunstancias. Con demasiada frecuencia no se escucha a nuestros sobrevivientes. Me parece interesante que a medida que la historia cobraba fuerza, todos siempre parecían olvidarse del hombre que también afirmaba haber sido agredido. De todos modos, a pesar del respaldo público de un senador, nada cambió cuando comenzó el nuevo año escolar. Columbia todavía permitió que Paul regresara como si todo fuera normal. A principios de septiembre de 2014, Emma decidió hacer justicia por su propia mano. Sentía que la investigación de la universidad la había fallado y por defecto a muchas chicas antes y después también. Las emociones de dolor, vulnerabilidad y enojo superaron a la estudiante. No podía permanecer indiferente y permitir que otros vivieran lo mismo. Emma se estrujó el cerebro buscando ideas sobre cómo hacer que Paul y la universidad pagaran por sus malas acciones. Necesitaba hacer algo que llamara la atención sobre el problema. Algo para hacerla a ella y a su problema memorables. Con la ayuda de su profesor, John Kessler, Emma ideó una estrategia. Necesitaba algo que enviaría ondas de choque a través del campus y causaría un revuelo en toda la World Wide Web. Lo que decidió fue llevar un colchón azul oscuro, extra largo, de 50 libras a todos los lugares a los que iba. Tituló la performance Carga el peso y la utilizó como su tesis de último año. El colchón es uno común utilizado en las habitaciones de la universidad y similar al que supuestamente fue agredida. A partir de septiembre de 2015, ella, citando, prometió llevar ese colchón a cada una de sus clases siempre y cuando asistiera a la escuela con el mismo estudiante que la agredió sexualmente. Inmediatamente,
Emma recibió atención mediática, siendo entrevistada por varios medios como Time Magazine, Los Angeles Times y Cable News Network, por nombrar solo algunos. Estaba deseosa de contar su historia y cada organización tenía un periodista listo para reportarla. Jerry Saltz, un popular crítico de arte, describió la performance de Emma con el colchón como una obra de pura vulnerabilidad radical y una de las mejores exposiciones de arte de 2014. Robert Smith de The New York Times la llamó una pieza de performance sucinta y poderosa que es estricta y delgada, pero inclusiva y abierta, simbólicamente cargada, pero drásticamente física. Sus padres la apoyaron e incluso escribieron una carta abierta que se publicó en el Columbia Spectator. Criticaron a la universidad por su mal manejo del caso, llamándolo, cita, un circo, y expresaron su defensa para llamar la atención sobre la seguridad de las mujeres. Con el apoyo total de Internet, parecía simplemente increíble para muchos espectadores que al acusado de violación de Emma, Paul, todavía se le permitiera asistir a la escuela y mucho menos graduarse. Ambos fueron bienvenidos en su ceremonia de graduación en 2015. Emma se comprometió con su arte y cargó ese colchón a través del escenario durante la graduación. Suficientemente decidido a desafiar la jerarquía, tomaste riesgos, has mantenido opiniones contrarias, has realizado protestas pacíficas y llevado colchones. Lo más importante, has aprendido a empatizar. Los padres de Paul asistieron al graduación y expresaron sus sentimientos sobre este comentario. Su padre Andreas dijo que fue como un golpe en la cara y temió por su seguridad. Me preguntaba, ¿qué harían si supieran que somos los padres del chico al que Emma acusó? ¿Qué harían? ¿Escupirían frente a nosotros? Me hubiera gustado ir a cada uno de los padres en la audiencia y decir, soy la madre de Paul y estoy muy orgullosa de mi hijo y espero que discutan con sus hijos e hijas lo que le hicieron. La familia Nungesser eran en ese momento una pequeña subsección de personas que dudaban de la historia de Emma. Dicho esto, una contranarrativa pronto iba a causar revuelo, ya que el acusado aún no había salido a dar su versión de la historia. Como puedes imaginar, el aumento del escrutinio claramente estaba afectando a Paul, quien en abril de 2015 presentó una demanda contra la Universidad de Columbia. El presidente de la escuela, Lee C. Bollinger, y el profesor de artes visuales, John Kessler. Paul afirmó que estas personas eran responsables de destruir su experiencia universitaria, su reputación, su bienestar emocional y sus perspectivas de carrera futuras. Esto nos lleva a su caso, ya que nadie realmente sabía quién era todavía. El señor Nungesser nació en Berlín, Alemania, en 1991. Tenía una formación académica diversa al asistir a la escuela tanto en Europa como en África y fue aceptado en Columbia con una beca. Según todos los informes, Paul era un estudiante muy activo, participando en Alpha Delta Phi, Remo Ligero, el programa de radio WBAR y el club de cine. Su madre, Karen, es una periodista experimentada para el Consejo Nacional de Organizaciones de Mujeres Alemanas. Ella es cofundadora y escritora en el blog feminista Weblick y ha publicado trabajos sobre múltiples problemas relacionados con el género. En pocas palabras, ella cree en todas las mujeres hasta que acusan a su hijo. Tras la primera ruptura de la chica del colchón, Paul fue acosado por los reporteros. Esto preocupó profundamente a su madre, quien dijo, «¿Tenemos que esperar hasta que Paul sea golpeado, gravemente herido o incluso asesinado?» Paul afirmó que aunque fue absuelto de todos los cargos, la universidad no hizo nada mientras Emma lo llamaba violador repetidamente. Sentía que esto era injusto porque no había evidencia de que hubiera cometido ninguno de los delitos que ella alegaba. Consideró la actuación del colchón como acoso y acusó a la universidad de hostigarlo porque era un hombre blanco y heterosexual. Esto, citó, violaba sus derechos bajo el Título 9, una ley que Emma originalmente creía que la protegería contra él. Los padres de Paul llegaron a Estados Unidos desde Alemania y quedaron horrorizados cuando visitaron la sección de arte de la escuela y vieron que habían exhibido prominentemente un retrato que Emma había creado con características similares a las de su hijo, sonriendo y bajándose la ropa interior para exponer sus genitales. Desafortunadamente, no pude recuperar una imagen de esta obra de arte.
Emma no se detuvo ahí y creó otra obra de arte de una figura que se parecía a Paul desnudo, con una mujer que afirmaban se parecía a Sulkovich. Esta dama también estaba desnuda y siendo sometida y atacada de la misma manera que Emma había acusado a Paul. No hace falta decir que sus padres estaban preocupados y sentían que esto era acoso, que la universidad no solo estaba permitiendo, sino alentando activamente. ¿Cómo te sentirías si dibujaran tu cara y tus genitales sobre un artículo con tu nombre que luego se exhibe a toda la escuela? Columbia está organizando y facilitando esto. Un miembro de la Facultad de Columbia aprobó esas impresiones, supervisó esas impresiones, colgó esas impresiones en la pared y luego brindó por esta exposición. Usaré mi estudio en Watson Hall para mi tesis de último año como parte de la pieza. Estaré escribiendo las reglas de compromiso en la pared para que la gente pueda venir a ver partes de la actuación y leer las reglas de compromiso si les interesa. Emma no tenía ninguna empatía por el sufrimiento que Paul había experimentado. Continuó avivando las llamas alrededor del campus al hablar con los reporteros y organizar manifestaciones que eran destructivas para los terrenos de la escuela. Dijo sobre la demanda: es ridículo que Paul demandara no solo a la escuela, sino a uno de mis antiguos profesores por permitirme hacer una obra de arte. Emma estaba convencida de que su obra de arte era libertad de expresión y no algo que la universidad o cualquier persona o por esa materia pudiera controlar. Pero la marea realmente comenzó a cambiar a favor de Paul cuando su abogado publicó todos los mensajes personales entre él y Emma para probar su inocencia. Los mensajes de Facebook se remontaban hasta diciembre de 2011, cuando Emma le pidió que hablara con otro de sus compañeros sexuales en ese momento. Ella quería que Paul convenciera al hombre con el que estaba teniendo relaciones sexuales para que usara condones, temiendo que contrajera una enfermedad de transmisión sexual, ya que su pareja estaba durmiendo con otras mujeres. Dado que Paul era amigo de dicho hombre, ella pensó que él era el más capacitado para manejar la situación. Emma, ¿puedes en tu próxima charla de hermanos simplemente decir: oye, usa condones siempre que estés con otras chicas? He intentado hablar con él. Por eso hablé contigo en primer lugar, porque sentía que no estaba llegando a ninguna parte. ¿Oh, en serio? Maldita sea, definitivamente no lo hará entonces. A partir de ese momento, Emma y Paul tuvieron conversaciones íntimas, llegando al punto en que ella se sintió segura para confesar que había sido agredida sexualmente en la preparatoria. Paul afirma haberle ofrecido su ayuda y apoyo, aunque el incómodo texto parecía centrarse en temas sexuales. A mí en el trasero. Extraño tu rostro, jajajaja. ¿No extrañas mi trasero desigual? Luego se convirtieron en amigos con derechos y Emma le pidió repetidamente a Paul que la sodomizara. Aunque esto podría haberse tomado como una broma al principio, el gran volumen de estas solicitudes hizo que ese argumento fuera mucho más débil. Paul sostiene que al principio no estaba seguro, pero luego accedió porque eso es lo que Emma quería. En la siguiente ronda de mensajes liberados de la demanda, Emma admitió a Paul que acababa de dar positivo en una enfermedad de transmisión sexual después de una orgía con un expareja y su amigo en la que parece haber descrito otra instancia de ser agredida. Oficialmente he tenido relaciones sexuales con todos los mejores amigos de John Doe. Consumí muchas drogas. Solo me pasé de copas, es broma. En resumidas cuentas, contraje una enfermedad de transmisión sexual. En realidad odio a John Doe. O sea, si una chica está a punto de vomitar, no metas tu pene sin protección en ella. Es más su culpa por follarme hasta dejarme inconsciente. Estaba consciente, pero evidentemente no en mis cabales. Estaba literalmente negro. Otros mensajes de Emma rozan la obsesión, ya que ella enviaba mensajes a Paul con frecuencia durante ese verano con registros de chat, incluyendo "te amo, te extraño y te amo por cierto. Paul, realmente te extraño, Paul, te amo mucho, por favor quédate conmigo para siempre. Paul, te extraño mucho. Te amo mucho. Te extraño más que a nada. Te amo, y me encantaría tenerte aquí, Dios mío, podríamos acurrucarnos. Paul, te extraño, Paul, te extraño. Paul, te extraño, Paul. Amigo, te extraño mucho. Te amo, Paul. Estos registros abarcan desde mayo hasta agosto de 2012, y mensajes directos similares continuaron hasta octubre. Para muchos, los mensajes de texto de Emma la hacían parecer obsesiva y con problemas mentales.
La demanda de 56 páginas luego procede a desglosar a las otras dos acusadoras y cómo también pueden ser refutadas, alegando que la novia de primer año de Paul fue coaccionada por Emma para presentar una queja. La otra acusadora, Josie, decidió que no quería participar en la investigación, absolviendo así a Paul de cualquier acto ilegal. Se reveló además que Natalie, Emma y Josie eran todas amigas cercanas y la demanda insinúa que todas intentaban intencionalmente difamar el nombre de Paul inventando historias. Curiosamente, en el caso del cuarto acusador, Adam, la demanda ni siquiera lo menciona. Sin embargo, esta evidencia ya estaba disponible a través de la investigación de Columbia en la que Paul había sido absuelto de todos los cargos. La demanda no se detuvo solo con presentar pruebas para limpiar el nombre de Paul. También atacó al profesor de arte de Emma, John Kessler, quien permitió que Emma usara su venganza personal contra Paul para su tesis de último año. La demanda afirma que su arte de performance solo sirvió para difamar el nombre del joven e incluso acosarlo. Kessler no solo aprobó el proyecto, sino que lo respaldó completamente, declarando que llevar la cama universitaria, lugar de la violación, es un símbolo increíblemente significativo, conmovedor y poderoso. Con todas estas pruebas que surgen, es muy claro cómo se siente Uni acerca de este problema. El caso de Paul contra Kessler es simple. El profesor ayudó conscientemente a Emma a atacar maliciosamente a un compañero de estudios. El profesor respondió en un artículo calificando los documentos legales como mal escritos. Luego culpó a la manosfera por acosar a Emma. Los abogados de Paul no se detuvieron solo en el profesor de arte, sino que también apuntaron a la Universidad de Columbia por afirmar la historia de Emma al apoyar el Día Nacional de Acción de Carry That Weight el 29 de octubre de 2014. La escuela pagó la limpieza tras una manifestación donde Emma acusó públicamente a Paul de violador. Ahora, más que nunca, debemos continuar difundiendo la sensibilidad hacia los demás y una verdadera comprensión de lo que significa ser un sobreviviente. Después de la muy pública actuación con el colchón, la universidad modificó su declaración oficial sobre confidencialidad y privacidad en lo que respecta a la agresión sexual. El mensaje cambió de "la universidad hará todos los esfuerzos razonables para mantener la confidencialidad, privacidad de las partes involucradas en las investigaciones de mala conducta basada en el género". 2. La universidad revelará información sobre sus investigaciones y adjudicaciones de mala conducta basada en el género solo a aquellos que necesitan conocer la información para llevar a cabo sus deberes y responsabilidades. Los abogados de Paul argumentan que Columbia cambió su política para discriminarlo personalmente y solo lo hizo para verse mejor a ojos del público. Al final, la demanda se resolvió a puertas cerradas. Nunca se divulgó públicamente ninguna información sobre este acuerdo, pero la escuela declaró: Columbia reconoce que después de la conclusión de la investigación, el tiempo restante de Paul en Columbia se volvió muy difícil para él, y no es lo que Columbia desearía que ninguno de sus estudiantes experimentara. Columbia continuará revisando y actualizando sus políticas para garantizar que cada estudiante, acusador y acusado, incluyendo a aquellos como Paul que se encuentran no responsables, sea tratado con respeto y como un miembro completo de la comunidad de Columbia. Con este comunicado de prensa, junto con las capturas de pantalla desquiciadas proporcionadas por el equipo legal, la narrativa en línea cambió completamente. Los periodistas y políticos ahora se distanciaron de la chica del colchón, con otros proclamando que la demanda de Paul demostraba que todo era una farsa, con Emma simplemente siendo una ex relación enloquecida que quería vengarse de Paul por no devolverle su afecto. Los usuarios de sitios como Reddit y Twitter fueron rápidos para tener opiniones sobre la historia. Emma fue objeto de insultos y comentarios negativos en sus redes sociales. Se puso tan mal que Emma puso su Instagram en privado. En esa época, la periodista Cathy Young escribió un artículo mordaz tachando a Emma de mentirosa. Citó que los medios nunca profundizaron en la historia. Young escribió que las víctimas de agresión sexual deberían tener moretones como evidencia. Emma también le dijo a los reporteros que tenía miedo porque Paul estaba en el campus, a pesar de supuestamente saber que él estaba estudiando en Europa en ese momento. Los otros acusadores se retiraron de la vista pública cuando parecía que podría haber una acción legal contra ellos.
Aún después del presunto asalto, la supuesta víctima y agresor intercambiaron mensajes como si nada por un tiempo prolongado. Young incluso entrevistó a Paul, el primer reportero que lo hizo. Tuvo una conversación sincera con el estudiante acusado sobre el trauma que había pasado y cómo Emma había sido tan fácilmente creída sin suficientes pruebas. Emma estaba enfadada por este artículo, criticando a Paul y a Young diciendo: «Nunca quise que esto fuera una excusa para que la gente escarbara en mis mensajes privados de Facebook y los enmarcara de una manera que pusiera en duda mi carácter. Es injusto y repugnante que Paul y Katy traten la vida personal como una mina que pueden excavar y cosechar para publicidad y la imagen pública de Paul». Alrededor del mismo tiempo que el artículo de Young, comenzaron a circular carteles en el campus llamando a Emma una fraude. Esto fue iniciado por una página anónima de Twitter llamada Pretty Little Liar, con una foto de Emma cargando un colchón, sin mucho en términos de resistencia pública. Y así concluyó la historia para la mayoría del público. Todo fue una farsa y Mattress Girl mintió descaradamente. Pero lo cierto es que, una década después, tengo que preguntarme si alguna de esta nueva información del juicio realmente exoneró a Paul de todos los rastros de mala conducta como la mayoría de la gente lo hizo parecer. Al principio, la gente rápidamente categorizó a Emma junto a otros SJWs de cabello azul y grupos feministas predominantes en ese tiempo. Pero es importante destacar que realmente no tiene ninguna conexión con ninguno de estos grupos. Curiosamente, la madre de Paul se ajustaría más a estos estereotipos. En segundo lugar, la gente señaló que el hecho de que Emma no denunciara el asalto de inmediato era prueba de que lo había inventado. Pero al investigar, este no es un fenómeno único para este caso y es bastante común para las víctimas. La doctora Karen Stalsnau, quien se especializa en el campo del trauma por agresión sexual, explica que las víctimas a menudo tienen sentimientos de vergüenza y shock, lo que podría explicar por qué podrían esperar para denunciar a su agresor, o en el caso de Emma, negarse a verlo de esa manera y continuar chateando con un abusador. Tercero, sin importar tu opinión sobre el caso de Emma, las agresiones sexuales en los campus universitarios son alarmantemente altas y la cultura alrededor de estas escuelas y fraternidades no ayuda. Solo en 2021 se informaron más de 10.000 delitos sexuales en los campus, la mayoría girando en torno al uso desenfrenado de drogas y ambientes de sexo casual. Pero rara vez la gente quiere hablar de estos factores, ya que no puedes interferir con la llamada experiencia universitaria. Como podemos ver en el texto publicado por Paul, es evidente que estas mujeres eran aprovechadas con frecuencia en eventos inducidos por alcohol, pero la universidad nunca pareció investigar esa parte, siendo presentada como una nota al margen de la que nunca supe hasta que miré las fuentes primarias. Al revisar el sitio web de la Universidad de Columbia, hay numerosos recursos para las víctimas de agresiones sexuales, pero encontré muy poco sobre cómo detener el ambiente que provoca estos delitos en primer lugar. Comparé esto con otras escuelas y encontré el mismo resultado una y otra vez. La campaña de base más cercana que pude encontrar fue un video de consentimiento que se reproducía con la esperanza de generar más conciencia sobre la violencia sexual durante esta era. El clip compara iniciar el sexo con ofrecerle a alguien una taza de té. Si tú dices, hey, ¿te gustaría una taza de té? Y ellos responden, oh, sabes, no estoy seguro. Podrías ofrecerles una taza de té, pero considera que quizás no la beban. El video tiene más de 150 millones de vistas en su canal desde que se lanzó en 2015, siguiendo la saga de la chica del colchón. La obra se ha presentado en universidades y escuelas como método para enseñar sobre el consentimiento. Emma incluso publicó positivamente sobre el té del consentimiento. Aunque el video fue elogiado por su directez, muchos lo criticaron por simplificar demasiado el asalto sexual. Y al revisar las estadísticas recientes, su éxito no ha correlacionado con una disminución del abuso en los campus. Volviendo a la historia principal, creo que el problema más evidente de las personas que afirman que el incidente de la chica del colchón fue desacreditado es que nunca se demostró realmente que Emma mintiera sobre algo. Claro, ella envió un montón de mensajes de texto enloquecidos y tenían una relación, pero eso no prueba que no fue agredida. Está claro que la escuela no tenía suficientes pruebas para expulsar a Paul y resolvieron el caso fuera de la corte. Pero, de nuevo, nada de esto realmente prueba que él era inocente tampoco.
A pesar de ser a menudo ignorados en la cobertura, también estaban las otras 3 personas que acusaron a Paul de actuar mal también. ¿Podrían todos haber mentido en algún tipo de gran conspiración contra un chico alemán al azar? Sí, pero realmente no he visto el caso que demuestra que todo fue un engaño definitivo, como muchos quieren hacerlo parecer. Dicho esto, desde el alboroto, Emma no se ha hecho ningún favor para recuperar el apoyo público a su favor. Verás, después de graduarse, la joven intentó hacer todo lo posible para denunciar la violencia sexual de formas cada vez más inconvencionales y perturbadoras. Justificado o no, cada uno de ellos fue minando su menguante apoyo. En 2015 lanzó un proyecto con título en francés que se traduce como "Esto no es una violación". En el video de 8 minutos, ella y un estudiante anónimo de Columbia filman un video para adultos hardcore, recreando el supuesto asalto. Y por lo que puedo ver, aquí hubo una verdadera penetración. Muchas personas quedaron impactadas y se preguntaban por qué ella haría esto público. Mientras Emma lo veía como un proyecto de arte, muchos otros lo veían como nada más que una cinta de sexo. Ella está... Todo sobre, mírame. Esto carece completamente de sentido. Mírame ser violado en video, pero no es violación, no es una recreación, pero es arte que él... Es eso. Si esto no fuera lo suficientemente desquiciado, luego Emma presentó otra controvertida exhibición de arte en la Fundación Elizabeth. Luciendo cabello rosa, tacones altos y un abrigo negro, estaba intentando responder a la pregunta: ¿de qué sirve el arte colgado en la pared de un barco que se hunde? Su respuesta fue despojarse hasta quedar en bikini con un patrón de la bandera estadounidense. Ella y un hombre al que se refería como Maestro Avery participaron en una actuación profundamente incómoda que sorprendió a los espectadores. Su compañero de actuación comenzó atándola a una pared al estilo bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo mientras la degradaba verbalmente y golpeaba a la artista con una cuerda. Los espectadores quedaron horrorizados cuando la cuerda golpeó a Emma en el ojo, haciendo que la multitud jadeara audiblemente. Emma reaccionó a esto riéndose. Obviamente recibió una cantidad inmensa de comentarios sobre esta exhibición. Muchos detractores afirmaron que si realmente fuera una superviviente de asalto, habría llorado. Emma respondió a esta crítica: la mayoría de este mundo nunca ha visto ni ha estado involucrado con la violación y había tantos supuestos expertos. Pensé, ¿por qué no te muestro simplemente cómo se ve? Para dar a sus detractores aún más material para la guerra cultural en 2016, comenzó a identificarse como de género fluido. Cuando un reportero le preguntó qué pronombres deberían usar, ella respondió: yo tampoco estoy segura de ello. Por eso seguiré usando ella en el resto del video. Después de la saga de la chica del colchón, Emma expresó que toda la experiencia la había vuelto en contra de los hombres en general, pero esta visión se suavizó con el tiempo cuando comenzó a salir con un hombre de nuevo. Esto sería sorprendente por sí solo, pero la gente se sorprendió al descubrir que su nuevo interés amoroso era un conservador al que se referiría públicamente como Chad. Aunque nunca descubrimos su verdadera identidad, en un artículo sobre el tema se le describe como alguien con cabello como seda de maíz, un pecho como un escudo y una mandíbula que un incel podría mostrar a su cirujano para inspiración. Salió con él porque supuestamente sería cito progresista. Ambos intercambiaron libros entre sí y parecían tener discusiones interesantes, pero la relación no progresó más, explicando que a pesar de salir casualmente, solo tenían química en sus conversaciones. A pesar de que desafortunadamente Emma y Chad no funcionaron, ella aprendió mucho de él, ya que aparentemente nunca había conocido a un conservador antes. En entrevistas recientes, admite que sintió la necesidad de radicalizarse con la izquierda debido a la atención positiva que estaba recibiendo por cargar el colchón. En un giro de trama digno de una película de M. Night Shyamalan, Emma ahora escucha a Jordan Peterson. Asistió a la fiesta de lanzamiento del libro Panic Attack del escritor de Reason, Robbie Soff, en el cual se critica a la propia Emma. Incluso posó para una foto con Kathy Young, la mujer que tomó el lado de la historia de Paul. Aunque algunas personas especulan que solo asistió como una forma de arte de performance, realmente hace más difícil darle el beneficio de la duda. Cuando se le preguntó sobre su experiencia en la Universidad de Columbia en 2019, afirmó que realmente no es política y nunca lo ha sido.
En este punto, Emma quería alejarse completamente de la creación de arte y seguir un programa de 4 años sobre medicina tradicional china. Parece que aún no ha terminado de confundir a Internet. Mientras que la vida de Emma después de Mattress fue fácil de descubrir, la de Paul fue mucho más misteriosa. Después de su graduación, regresó a Alemania y aparentemente desapareció. Pero como era estudiante de cine, me preguntaba si había lanzado algún proyecto en la última década. Primero busqué su nombre en IMDb, pero apareció una versión alemana de su apellido y encontré una coincidencia. Por lo que deduzco, Paul puede haberse dado cuenta de que su nombre estaría para siempre vinculado a los colchones y ha intentado huir de la historia volviendo a Europa y utilizando la ortografía alemana. La película adjunta a su perfil con el crédito de escritor se llama Un Nuevo Normal, lanzada en 2019. Me pregunté si esta película tenía alguna conexión con sus interacciones con Emma y logré encontrarla en una página de Vimeo no listada. Extrañamente, poco después de verla y antes de que tuviera la oportunidad de descargarla para este video, fue retirada. Así que lo mejor que puedo hacer en este punto es dar una reseña desde mi visualización. Fetter, el personaje principal, camina por campos desiertos solo y aislado de los demás. Realiza eventos cotidianos como cepillarse los dientes e ir a la tienda de comestibles, pero se siente observado y juzgado por quienes lo rodean. Más tarde se revela que Fetter está tratando de escapar de un monstruo que lo sigue debido a un evento de su pasado. La historia comenta cómo un momento traumático impacta a una persona a largo plazo y cómo las personas llegan a encontrar una nueva normalidad después del perturbador evento. Hay claras señales de que Paul escribió esto para ayudarlo a lidiar con su angustia relacionada con Emma. Aunque esta película se presentó en varios festivales antes de la pandemia, es lo último que pude descubrir sobre él y ahora se considera como un medio perdido, pareciendo ser la última persona que la ha visto. Desde 2023, Emma continuaba visitando universidades para hablar sobre su agresión y cómo los estudiantes pueden ser activistas. A más de una década de los eventos de la chica del colchón, es interesante reflexionar sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos, cómo los medios apoyaron a Emma y luego la abandonaron cuando la historia se volvió más turbia. Ya sea que creas en la versión de los hechos de Emma o Paul, nadie puede negar que el asalto sexual es un problema en los campus universitarios. Y aunque esta historia trajo el tema a la guerra cultural en línea, nadie realmente ofreció soluciones significativas. Por eso, la chica del colchón se ha convertido en una nota al pie olvidada en la historia de Internet.